Bueno, mi proyecto se titula Variación de la concentración de zooxantelas y tamaño de escleritos en morfotipos de Pseudopterogogia bipinata. La exposición consistirá en un problema en la introducción que será plasticidad fenotípica en corales, asociación de zooxantelas dada la habilidad de adaptación y la composición de escleritos dependiendo del hábitat, seguida de la pregunta de los objetivos, la metodología dividida en tres secciones, sitio de muestreo, concentración de zooxantelas y tamaño de escleritos y finalmente resultados esperados. Bueno, dentro de la subclase Octocoralia, dentro de los gorgonáceos encontramos dos especies que son Pseudopterogogia bipinata y Pseudopterogogia calos, que en estudios recientes de Sánchez y colaboradores en el 2007 aparentemente son la misma especie. Esto porque hay una variación morfológica que está por adaptación a varios ecosistemas bénticos marinos, más enfocado en la profundidad para este proyecto, por lo cual hablaré de un morfotipo para Pseudopterogogia bipinata que será Pseudopterogogia calos. Bueno, como para comenzar quiero hablarles de la plasticidad fenotípica, que es la capacidad de una especie para generar una respuesta fenotípica frente a diferentes condiciones ambientales, en donde encontramos que hay una capacidad de mejora de supervivencia, dado que cuando hay modificación morfológica, este puede darse en extremos de nicho, es decir, cuando hay factores como la profundidad, o modificación en la fisiología cuando hay factores como la luz y las corrientes en medios fluctuantes. Otro factor importante es la importancia funcional que esta modificación cumple, o esta plasticidad fenotípica cumple, que es el caso de los cálices, encontrando en zonas profundas cálices que están dados a menor radiación, y tenemos también cálices más expuestos cuando están en altas profundidades para proteger el tejido. También tenemos que existen asociaciones mutualistas con otros organismos que pueden conferir pues, la habilidad de adaptación a otros medios. Esto se ve en la macroalga Yania aerens, que solo habita en zonas de zonas rocosas cuando está en asociación con la esponja Aliclona caureli. Esto puede conferir esta adaptación, como ya lo había dicho, al igual que la plasticidad morfológica inducida por mutualismo, que es el caso del coral montípora con el anfípodo Gamaropsis. Esta modificación morfológica puede dar que estos corales estén en nichos extremos, es decir, cuando hay un gradiente de profundidad, y cabe mencionar que esto no se ve en todas las colonias de montípora, sino solamente en algunas, como se puede ver en la imagen en la parte B. Tenemos también el caso de Seriatopora itrix. Este es un coral que presenta tres morfologías en tres diferentes profundidades, y a la vez tiene una asociación con grupos distintos de zooxantelas para cada profundidad. Por medio de trasplantes recíprocos se pudo evidenciar que la capacidad de cambio de simbiontes es muy limitada, por lo tanto la sobrevivencia cuando se hacen estos trasplantes recíprocos, la supervivencia es muy baja, dado que no cambian la zooxantela, la siguen manteniendo, entonces hay una divergencia adaptativa a lo largo del gradiente de profundidad. Con respecto a la composición de escleritos, tenemos que la composición de escleritos está dada por las condiciones ambientales, es decir, este está modificando el potencial de cambio de la calcificación, y esta calcificación también nos está influenciando o nos limita la circulación de fluidos y por lo tanto la fisiología de los tejidos del coral y de la zooxantela. Estas condiciones se conocen también como la depredación y el movimiento de agua, que van a dar una variación en el tamaño de los escleritos en diferentes especies, pero en distintas, van a cambiar esta morfología en diferentes profundidades. Se ha estudiado, digamos, esta modificación en los escleritos, o este cambio en el tamaño de los escleritos, en donde se ha observado que en altas profundidades los escleritos tienden a ser mucho más grandes, posiblemente para evitar una depredación mayor, y los corales que presentan escleritos de menor tamaño están presentes en columnas de agua con gran movimiento, es decir, corrientes, entonces necesitan unos escleritos de menor tamaño como para darles esta flexibilidad al movimiento.
Nuestro organismo de estudios es Pseudopterogorgia bipinata, como ya lo había mencionado antes, son dos morfotipos que se van a tener en cuenta. El primer morfotipo es una colonia pinnada ramificada tiene un crecimiento en un solo plano, y el segundo morfotipo es una colonia plumosa con muchas ramificaciones que crece en más de un plano aproximadamente de 45 grados. Nuestra pregunta del proyecto es saber si existen diferencias en la concentración de zooxantelas y el tamaño de escleritos en morfotipos de Pseudopterogorgia bipinata como resultado de diferentes condiciones, en este caso la profundidad. Nuestro objetivo general es determinar si la variación entre la concentración de zooxantelas y el número de escleritos en los dos morfotipos de bipinata, y más específicamente determinar si la variación entre la concentración de zooxantelas en dos morfotipos de Pseudopterogorgia bipinata está dada por las profundidades, al igual que ver si hay una variación en el tamaño de los escleritos en los diferentes morfotipos, dependiente también de las profundidades. El sitio de muestreo fue en el Instituto Smithsonian, en Panamá, exactamente en Bocas del Toro, donde se tomaron 60 muestras aproximadamente durante el mes de octubre del 2011. Y para las muestras de escleritos se tuvieron en cuenta muestras en seco, mientras que las muestras para zooxantelas fueron muestras húmedas. Con respecto a la concentración de zooxantelas, se utilizó la cámara de Neubauer. Para este conteo se tuvieron en cuenta 2 ramas de cada colonia, haciendo para cada rama 2 conteos, es decir, un promedio de 4 datos. Se tuvo en cuenta que el área del tejido tomado para cada muestra era de 1 centímetro, disuelto en un volumen de 1 mililitro, para hacer el respectivo conteo y saber el número de zooxantelas por el área de tejido. Para el tamaño de los escleritos, se tomaron solo 2 escleritos diferenciados que fueron escafoides y spindles. Para esta metodología se tomaron 2 ramas de cada colonia, y dentro de esas 2 ramas se hacían réplicas de 10 tomas de datos para cada tipo de esclerito, con un total de 40 datos para cada colonia, que fueron analizados por el programa Motif Image Plus. Y para el análisis estadístico se va a utilizar SPSS con un análisis de varianza, una ANOVA, donde se tendrán en cuenta los 2 distintos morfotipos, y así se evaluará la concentración de las zooxantelas para los 2 morfotipos, el tamaño de los escleritos para los morfotipos, la relación de la concentración de zooxantelas y la profundidad en los 2 morfotipos, y el tamaño de escleritos más la profundidad en relación con los 2 morfotipos. Bueno, con respecto a los resultados esperados, se espera tener una variación en diferentes profundidades de los morfotipos, tanto en la concentración de zooxantelas como en el tamaño de los escleritos. Esto como información que pueda ampliar la información presentada por Sánchez y colaboradores en el 2007.